El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amigos, llamados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la cápsula profética de hoy. La he llamado perdonar es una necesidad, o la necesidad espiritual de perdonar a otros. Para la mayoría de las personas perdonar es algo sumamente difícil, porque nuestro instinto cuando somos ofendidos por otros es replegarnos, es escudarnos, es tomar represalias, es desquitarnos de aquel que nos ha hecho mal. Por naturaleza no nos sobra misericordia, ni gracia, ni indulgencia cuando se nos agravia. Pero Dios quiere hoy que lo primero que tú y yo podamos entender es que hay una diferencia grande entre el perdón de Dios y nuestro perdón hacia los demás. ¿En qué sentido? Cuando Dios nos perdona, borra completamente el pecado y elimina la culpa. Isaías capítulo 43, el verso 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así que únicamente Dios puede perdonar los pecados de esa manera maravillosa. En Marcos capítulo 2, versículo 5, cuando trajeron un paralítico a Jesús, que lo metieron por el techo de la habitación donde él se encontraba compartiendo y lo bajaron al piso. Dice el verso 5 de Marcos 2, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando usted perdona a alguien que lo ha herido, debemos, al perdonar, decidir cancelar esa ofensa que se hizo en contra nuestra y no alimentar más ni el resentimiento ni el rencor. El problema es que los seres humanos somos incapaces de olvidar fácilmente y rápidamente cuando alguien nos ha ofendido. Aunque muchas veces solemos fingir y tratar a la persona que nos agravió como si realmente hubiéramos perdonado su ofensa, y nos convertimos en grandes hipócritas y mentirosos, porque por dentro seguimos odiando, seguimos deseando vengarnos de aquel que nos hizo el mal. En Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, Jesucristo dijo: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. En estos versículos hay varias cosas importantes que tú y yo debemos notar. Entre comillas dice: si se arrepintiere, lo que significaría que no tenemos la obligación de perdonar a nadie. Sin embargo, en otras escrituras nos enseñan que debemos perdonar aun cuando la parte culpable no esté arrepentida. Así que esta escritura nos muestra que muchas veces es también apropiado primero reprender a la persona que ha cometido la ofensa. Y eso significa que debemos confrontarla con mucho tacto y hacerle saber que nos ha ofendido. Uno de los beneficios que esto puede traer es que la persona puede estar más dispuesta a arrepentirse y a disculparse, siempre y cuando la actitud con la que nosotros nos acerquemos no sea la de arrogancia y la de disputa y la de pelea. De lo contrario, habremos perdido esa batalla. Perdonar a alguien, amados hermanos, no significa que uno deba prestarse tampoco a ser lastimado nuevamente.
Si usted, por ejemplo, está involucrado en una relación que hace peligrar su seguridad, o en la cual usted corre el riesgo de convertirse en víctima de graves abusos, el consejo es: aléjese de esa situación. Rompa con ese lazo definitivamente antes que sea demasiado tarde. Pero lo extraordinario es que la palabra de Dios dice que cuando alguien me ofende, 7 veces debo perdonarle. Y 7 no debe entenderse como un número que deba aplicarse al pie de la letra, sino que esta expresión en realidad lo que implica es que yo debo perdonar a mi ofensor muchas veces. En otra ocasión Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, como lo registra Mateo capítulo 18, verso 21 y 22. La pregunta, amados, es: ¿cómo es posible obedecer este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Hasta los apóstoles se asombraron al escucharle decir que tenían la obligación de perdonar a sus hermanos una y otra vez. Y su reacción quedó gloriosamente registrada en el versículo 5 de Lucas 17, donde dice la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ellos sabían que necesitaban una ayuda extra, una ayuda poderosa, una ayuda divina para poder lograr tal cosa. Y entendieron esa verdad que posteriormente se acuñó en un refrán que se repartió por generaciones en todo el mundo, donde se dice que errar es humano y perdonar es divino. Como tratando de sacarle el cuerpo al mandamiento de que tú y yo tenemos que perdonar. El mandato de perdonar a veces se hace aún más difícil porque no queremos obedecerlo. Lo que queremos es contraatacar, obtener justicia. Y ojalá que la otra persona padezca el mismo dolor que a nosotros se nos infringió. Lo que queremos es prácticamente vengarnos del otro. Y muchos que no han aprendido a perdonar como Dios viven toda su vida respirando por la herida, por así decirlo. Pero amados, si perdonamos a alguien 7 veces, ¿no le estaremos permitiendo que se salga con la suya? Si perdonamos así nomás, ¿no estaremos permitiéndole a la gente que se aproveche de nosotros? Esa es una respuesta natural y humana, que intenta dañar al ofensor, por supuesto. Pero veamos cómo Cristo ilustra mejor este mandamiento y esta enseñanza en la oración modelo del Padre Nuestro, que usted y yo lo sabemos y que concluye diciendo: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13. Luego, en los versículos siguientes, Él explica: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Versículos 14 y 15. Lo tremendo de todo esto, amados, es que no podemos esperar que Dios perdone nuestras deudas, ni el castigo que merecemos por nuestros pecados, si nosotros mismos no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Para que nuestras deudas sean condonadas, debemos perdonar a quienes nos han herido, a quienes nos han ofendido, a quienes nos han causado daño material, económico, de cualquier índole. Porque si mostramos misericordia para con los hombres, sin duda
recibiremos la misericordia de Dios. Amado hermano y hermana, es imposible que Dios pueda perdonar mis pecados si yo no estoy dispuesto a perdonar las faltas que los demás han cometido contra mí. Así que el libro de Proverbios capítulo 19 versículo 11 dice: la gloria del hombre paciente es pasar por alto la ofensa. Y este será el texto base de la siguiente cápsula, donde con la ayuda de Dios terminaremos de ver este tema tan importante para ti y para mí. Tú y yo necesitamos perdonar. Necesitamos aprender a perdonar a nuestro ofensor, cualquiera que sea la ofensa que nos haya hecho. Así que vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría suficiente y el entendimiento de la necesidad que tú y yo tenemos de perdonar a otros. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos estás hablando. Tú nos estás mostrando una necesidad de perdonar a otros si queremos que tú también a nosotros nos perdones. Danos, por favor, la sabiduría y la explicación completa de cómo lograr algo así. Porque es algo que tú demandas de cada uno de nosotros, como una condición para poder ser por ti perdonados. Ayúdanos en el nombre de Jesús, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y muchas gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Los espero en la próxima cápsula. Continuaremos con este tema maravilloso. Gracias y bendiciones. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.